Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Primero que todo, la temática de hoy es aprendiendo de los libros históricos. Y vamos a tratar el libro de Segunda de Reyes, que nos habla acerca de lo que aconteció con los reyes de Jerusalén y Judá. Pero el título es 4 enseñanzas que nos deja la vida de Ezequías. Acompáñame por esta historia y por este libro, nos va a bendecir muchísimo. Es de mucha, pero mucha profundidad y de mucha bendición. Donde estos reyes, sobre todo hoy vamos a ver exclusivamente la vida de Ezequías, nos va a enseñar a profundidad qué es realmente confiar en Dios, qué es realmente tener una comunión con Dios, y cómo nuestra comunión, cómo nuestra dedicación, cómo tener actitudes de corazón que agradan a Dios, pueden traernos la victoria, la transformación de las realidades de vida, pueden traernos la bendición más grande y profunda, donde todo el mundo se va a quedar con la boca abierta, diciendo realmente tu Dios es grande y no hay Dios como tu Dios, y se terminan convirtiendo al Señor Dios Todopoderoso. Entonces mira, es tan importante la palabra de Dios que ahora incluso han trabajado lo que es audiobiblia, las han dramatizado, las han llevado a la tercera dimensión y demás, como es el caso de Superlibro, ¿ya? Y entonces aquí encontramos una versión, el Nuevo Testamento, nueva traducción viviente. Pero ahondémonos, mira, aquí en la imagen muestra reyes y muestra guerras que tuvieron que vivir, muestra cuando fue raptado Elías y cómo cae el manto sobre Eliseo. Pero hoy vamos a hablar de un rey muy especial. Realmente este rey fue el que siguió los caminos del rey David, su antepasado, y agradó muchísimo a Dios. Es el caso del rey Ezequías. Vamos a continuar. Mira, el título, como les decía, 4 lecciones de vida en la enfermedad de Ezequías. Por favor, prestemos atención a esta imagen. ¿Qué nos va a enseñar? Primero que todo, este hombre pone 3 cartas. Unas cartas que había escrito el rey de Siria, que venía con todo su ejército a conquistar a Jerusalén. Logró conquistar ciertas ciudades de Judá y empezó a querer hacer que Ezequías y el pueblo de Ezequías se dividan, desfallezcan y no confíen en el Señor. Este rey, humildemente, se postra delante del Señor y expone su caso delante del gran Jehová de los ejércitos. Y la respuesta fue abrumadora. El Señor dijo, déjalo, yo me voy a encargar de él. Fue tan grande lo que Dios hizo, que hizo que el rey de Siria caiga a manos de sus propios hijos a espada. Pero, ya que te conté un poco del final, retrocedamos en la historia y vamos a ver cómo este rey, que agradó a Dios, tuvo que enfrentar 2 momentos muy difíciles en su vida y en su gobierno. Continuemos. Nos narra el libro de Isaías, porque fue el profeta que Dios utilizó en esa época, y el libro de Segunda de Reyes. Pero vamos a ver qué nos dice en Isaías y qué nos dice en Segunda de Reyes. Mira, cuando uno hace el análisis a nivel teológico, se da cuenta que hay historias que se narran en diferentes libros que dicen lo mismo, narran lo mismo, pero con diferentes palabras, nos amplían
Eso es como cuando leemos a nivel literario Crónicas de una muerte anunciada. Cada personaje nos da una óptica diferente y nos permite comprender con amplitud y a cabalidad lo que el libro nos quiere decir. Y entonces, así lo encontramos también en los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas. A pesar de que la base de estos fue Marcos, cada uno cuenta la misma historia, pero de una manera muy diferente, que nos enriquece la visión. Mira, Ezequías, este rey fue tremendo. Este rey derribó los altares, quitó la idolatría, apartó al pueblo para Dios, reconstruyó el templo del Señor. Tuvo un corazón muy especial para Dios. Pero, ¿qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 36, versículo 37, ¿no? Pero vamos desde el 1 en adelante. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mucha gente se queja de que a veces los profetas somos toscos, o decimos las cosas muy crudas. Imagínese, Isaías llega, lo visita a usted, y usted sabe que es un profeta de Dios y muy respaldado por Dios. Y le dice, ordena tu casa que te vas a morir. Se la suelta así, como dicen, escupe la sopa sin asco. Y entonces usted queda como que, pero venga, o sea, no se toma un tinto, una gaseosa, o sea, venga, pero ¿por qué me trata así? ¿Yo qué le he hecho? Y entonces, en el versículo 2, nos empieza a agarrar con un poquito más de profundidad lo que aconteció. Y nos plantea un escenario que nos lleva a comprender la importancia de tener comunión con Dios, de tener esa riqueza espiritual. Porque muchas veces la gente se enfrasca en tener que bienes materiales y riqueza material. Dice, entonces, él, o sea, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Escúchame bien. Yo he sido uno de los predicadores que te he dicho que Dios no es que escuche tus lágrimas. Dios va a escuchar es tu fe. Pero mira lo que hizo Ezequías. Ezequías le hizo memoria a Dios de todo lo que ha hecho para él, que se volvió de corazón. Eso Dios lo escucha. Eso Dios lo ve, porque eso es fe. Y entonces mira lo que pasa. Y aquí es donde yo puedo entender un poquito más respuestas que Dios me ha dado personalmente, pero también he visto en otras personas lo mismo. ¿Me escucha bien? Versículo 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, Isaías ya se había ido, lo había dejado. Pero dice, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Eso es lo que la gente va a entender, que siempre les he dicho. No busquemos profetas. He visto que la gente que busca profetas, Dios coge, le abre los ojos y le indica quiénes son los tales profetas, y terminan siendo unos vividores, unos engañadores y unos manipuladores. Y usted los puede ver a nivel mundial, mejor dicho, con más publicidad que político. Pero mire, ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Entonces, el mismo Señor le dice a Isaías, y esto para que nosotros los profetas entendamos, nosotros hacemos lo que Dios dice, no lo que la gente desea. Si tú como profeta estás buscando agradar a la gente para que te dé una ofrenda, reconocimiento o dinero u otro tipo de favores, hasta sexuales,
déjame decir, estás siguiendo el camino de Balaam. Tu Dios no es el gran Jehová de los ejércitos, no es Jesús, es tu vientre que es diferente. Y eso se paga delante de Dios. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, el Señor es el que dirige el camino de los profetas. Y le dijo, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Mira lo que le dijo. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Eso es profundo. Una vez Dios me dijo, yo he oído y he visto el lloro de tu corazón. Y yo te daré la victoria y la respuesta a lo que tú me estás hablando. Y hoy en día lo estoy viviendo, gracias a Dios. Lo mismo le dijo a Ezequías. Pero ¿qué fue lo que trajo esta respuesta tan profunda y linda de parte de Dios? El que Ezequías había tenido un corazón dedicado exclusivamente para Dios. Ezequías sabía lo que le agradaba a Dios porque se había acercado a las Escrituras y empezó a hacer todo lo que David había hecho que agradaba a Dios. Y entonces mira lo que dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Dos situaciones bien tremendas. Primero, una enfermedad mortal. Y segundo, tenía a su enemigo en contra, que se vino con toda. Y así nos pasa. Llega el enemigo y quiere poner dificultades, obstáculos, pone gente mala clase que quiere dañarlo a uno. Eso es una cosa bien tremenda. Y en este libro de Isaías capítulo 36, versículos del 1 al 6, nos está diciendo lo siguiente. Ezequías fue escuchado. ¿Ezequías le clamó al profeta? No. ¿Ezequías buscó un profeta? No. Ezequías buscó a Dios. Ezequías oyó, creyó, se humilló, se doblegó delante del Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor lo escuchó. Le dice, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire cómo es esto de tremendo. Ojalá usted y yo lleguemos a ese nivel de comunión que tuvo David. Qué bonito que Dios diga, por amor a ti lo voy a hacer. Qué bonito. Es algo muy especial. Significa que Dios tiene una comunión, una amistad contigo tan tremenda, tan profunda. Lo mismo hizo con Abraham. Y entonces mira, la promesa que Dios le da a través del mismo profeta, bien usado de parte de Dios, se la da al mismo rey. Dios escuchó al rey. No necesitó profetas. No necesitó a nadie. No necesitó meterse ni siquiera en ayuno. ¿Por qué? Porque Ezequías tenía un corazón para Dios. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Dice que levantemos ayuno. El ayuno es un arma muy especial. Y nos la indica en el libro de Jonás. Es muy bueno y hay que hacerlo. Es muy poderoso en el Señor. Bien hecho, es excelente. Y dice que el ayuno no es aguantar hambre, es soltar las amarras del pecador. Ese es el verdadero ayuno que Dios dijo. Y doblegarse delante de él de corazón. Pero este hombre no necesitó ni siquiera ayuno. Y dice la Escritura, antes de que clames a mí, yo te responderé. No sé usted, pero yo sí quiero una comunión así. Que ni el clamor esté en mi corazón y ya Dios, ¡pum!, responda. Porque hay momentos en la vida que se necesita ese nivel de comunión. Entonces,
Con esto te quiero decir, ya deja de poner tus ojos en profetas, ministerios, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y demás. Y enfócate en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dedica tu corazón a Él. Dile, Señor, aquí estoy. Pero no solamente es decirle, como dice una canción de Juan Carlos Alvarado, no basta solo con cantar, no basta solo con pedir, no basta con decir, no basta con desear. Es necesario morir. Cuando usted y yo, escuche bien, cuando usted y yo decidimos de corazón volvernos al Señor Jesucristo y a su palabra, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Así usted y yo seamos los pecadores más grandes, el Señor no nos va a dejar tendidos. Continuemos. Mira, primera lección, no te rindas. Está en Segunda de Reyes. Pasamos de Isaías a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2. Dice, entonces él, o sea, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Escucha bien lo que te voy a decir. Aquí vas a poder probar cómo está tu nivel de comunión con Dios, cómo está tu relación con el Eterno. La Escritura dice claramente en el Salmo 115 la diferencia entre Dios y los ídolos. Los ídolos tienen oídos, mas no oyen, tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen manos, mas no las usan, tienen pies, pero los tienen que estar cargando, y semejante a ellos son los que los hacen. Por eso es que yo no creo ni en estampas, ni en crucifijos, ni en nada. Cuando yo estuve en eso, casi me mato, casi me suicido. Pero entonces, ¿qué pasó? Dios me permitió recibirlo en mi corazón. Yo no me convertí por ver milagros, ni nada por el estilo. Lo que Dios puso en mí, en mi corazón, fue paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No entendía por qué tenía tanta paz. Ahí fue que me di cuenta que tenía tanta necesidad de paz. Él me dio paz, muchísima paz, tanta paz que me dio ganas de vivir. Se me quitaron inmediatamente las ganas de suicidar. Entonces no te rindas. ¿Cuál es tu necesidad? Tienes un Dios todopoderoso. Si tú crees en Jesús, tienes al Eterno de tu parte. Métete en oración. Habla con Él, desahógate, habla con Él, dile, aquí estoy, ¿qué es lo que me está aconteciendo? Es esto. Quiero saber, Señor, qué es lo que me está pasando. Yo quiero entender, mira, me ocurre esto y aquello, y ni sé qué, y ni sé cuántas. ¿Cuántas veces tenemos que afrontar situaciones difíciles de vida y muerte? ¿Y qué pasa? Que llega el Señor y dice, no hay ningún problema. Yo te cuido, yo te libro. Te quieren hacer daño, pero yo estoy contigo. Es más, mire, muchas veces los más cercanos son los que pegan la piña y los más bravos. Pero de todos esos, Dios cuida. Y si no me cree, lea acerca del rey David y su hijo Absalón. Su hijo se levantó a dividir el reino y a dañarlo y a matarlo. Y Dios lo cuidó y lo libró. Entonces mira, este rey Ezequías estaba enfrentando la enfermedad terminal. Y dos, si no lo mataba esa enfermedad, lo iba a matar el rey de Siria, con un ejército impresionante. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías hizo lo que mejor pudo. ¿Qué sería esto? Orarle al Señor. Las noticias no eran nada agradables ni esperanzadoras. Pero Ezequías tenía claras las cosas y sabía que para Dios no hay nada imposible. Entonces lo que hizo Ezequías fue buscar el rostro de Dios.
se humilló delante de Dios y le dijo, acuérdate que he tenido un corazón para ti, que he hecho todo de corazón, me he vuelto a ti y he hecho todo lo que te agrada, he hecho que tu pueblo se vuelva a ti. Entonces inmediatamente Dios le respondió. Dios miró las lágrimas y oyó el quebranto, el clamor de Ezequías y nuevamente le dice a Isaías, el profeta, que Dios estaba usando para hablarle al rey Ezequías y dijo, devuélvete, que le vas a dar palabra, le vas a responder de mi parte. Entonces el Señor le dice, tranquilo, te voy a dar 15 años de vida más y encima de todo voy a librarte a ti y a tu pueblo de la mano del rey de Asiria. Entonces, ¿qué nos deja la primera lección? No nos rindamos. Tenemos un Dios todopoderoso. Hablemos con Él. Desahoguémonos con Jesús. Que Él está de parte nuestra y Él nos va a ayudar. Segunda lección. Mira, en tiempos de crisis, recuerda tus tesoros celestiales. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Escucha bien lo que le dijo a Ezequiel. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. ¿Qué aconteció ahí? Ante tus problemas, tus dificultades y demás, todo lo que has hecho para Dios, Dios lo ve y Él sabe el corazón. Lo tremendo es esto. Mire, he visto mucha gente que sirve por conveniencia. He visto mucha gente que se congrega simplemente porque le conviene aparentar ser cristiano. Pero también he visto gente que realmente está de corazón. Los que estaban aparentando, he visto sus vidas y sus familias destrozarse. Pero los que andan con íntegro corazón delante de Dios, he visto cómo Dios los hace florecer. Escucha bien. Ezequías tenía muchas cosas que enfrentar. Pero lo bueno fue que Ezequías era consciente que él tenía una riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual era la comunión con su Dios. Y que Él lo iba a librar de todas estas circunstancias. Entonces nosotros debemos recordar que Dios no es injusto y que Dios ve en nuestros corazones, nuestro servicio. Él ve todo lo que hacemos. Es más, Él ve cuando nos frenamos de pecar solo por agradarle a Él. Entonces mira, ¿qué es lo que pasa? Porque como dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a otros. Dios no es injusto. Él ve nuestro corazón, lo que la gente no ve. Pero Él también ve la disposición que tenemos para servirle y para bendecir a su pueblo. Por eso siempre les he dicho, usted jamás permita tener su corazón en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Porque de todos los de Israel, de la iglesia y de toda la gente que cree en Jesús, hizo una sola iglesia. Recuerde, usted ve a los ataques de Hamás y demás sobre el pueblo de Dios y demás. Usted ore por la paz de Jerusalén. Eso va a traer mucha bendición sobre su vida. Incluso va a traer hasta prosperidad. Y usted dirá, pero ay, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y cómo así que si yo oro por Jerusalén? Oye, eso me suena que lo están manipulando, tergiversando y demás. No, lea, ahí hay un salmo que dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman.
Cuando usted siente conforme el corazón de Dios, Dios lo va a bendecir. Usted se le vuelve como la niña de sus ojos a Dios y Dios lo cuida, lo prospera, lo bendice y le ayuda. Y así todo el mundo está en contra de lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios lo hace. Ya lo vimos con el rey David. A él lo perseguía Saúl y todo el ejército de Israel. Y sin embargo Dios lo guardó y lo bendijo y lo ayudó. Lo importante de esta historia es, mira, Ezequías era rey y muy joven. Mira que él dice que resolvió el reinado a los 25 años. Y él podía decir, no, pues ya estoy hecho, estoy montado, ya me conseguí el reino, listo, suerte, ya aquí, ya hago lo que quiero, para eso soy el rey. Sin embargo, su reinado, que duró 29 años, fue dedicado a Dios y a restaurar las verdades bíblicas. ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿A lo que hacen todos? ¿O vas a apartar ese tiempo especial para tener tu comunión con el Señor Jesucristo? ¿Vas a dejar que la vida se te pase entre rumbas, alcohol, drogas, sexo y demás? ¿O vas a permitir de que Dios toque tu corazón y te permita experimentar qué es el privilegio de conocerlo? Como te dije, antes de conocer a Dios, casi me suicido por una situación que tuve que vivir. Pero cuando conocí a Dios, me dio tanta paz. Inmediatamente se me quitó las ganas de suicidar. En la actualidad, la enfermedad contemporánea de esta época es la depresión. Y he visto, aún me ha tocado ver, psiquiatras, psicólogos, en crisis de ansiedad. Y me ha tocado ver cuán vulnerables son los seres humanos. Y perdón, somos los seres humanos. Ante un virus como el COVID, qué mano de muertos. Y ante la depresión y las crisis de ansiedad, impresionante ver que aún los que dicen y tienen títulos que lo certifican como gente que médicamente te puede ayudar, entran en unas crisis terribles. Y ahí es donde se quita el no creo en Dios. Todo lo contrario. La gente empieza a decir, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. La cuestión es que Dios pueda escucharlos. Por eso, esta historia es profunda. Porque alguien que lo tuvo todo, alguien que podía decidir apartarse de Dios, decidió entregarse a Dios. Entonces, cuando se levantó el rey de Asiria, mire, dice la historia que por un soldado israelita eran como 4 o 5 asirios. Imagínese que a usted lo rodeara un ejército así, poderoso, guerrero, que ya había derribado a muchos reyes y demás. El más tremendo, el rey de Asiria les manda a decir que no se dejen engañar de Ezequías, que Ezequías quería que el pueblo confiara en Jehová, que no había Dios que había podido librarlos a los pueblos aledaños, no los había podido librar precisamente de la mano de él. Y menciona como 4 reinos. Entonces, mire que la situación era muy difícil, muy apremiante. Pero sin embargo, este jovencito decidió creerle al Señor y confió en él. Continuemos. Mira, tercera lección. Humíllate delante de Dios. Mire, esto de la humillación, sí que lo he visto y lo he vivido. Cuando usted lo hace así,
usted se vuelve imparable. Mira, hasta los grandes pensadores terminan reconociendo a Dios en ciertos momentos. Einstein dijo, el hombre solamente es grande cuando está de rodillas delante de Dios. Y por favor, pues si lo dijo él, ¿qué podemos decir? O sea, ese hombre, mejor dicho, inteligente como él, difícil de encontrar. Pero mira, dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Hay cosas que nos van a quebrar el corazón, que nos van a doblegar el alma. Y mira este rey aquí, Ezequías, leyendo la palabra de Dios inmediatamente. Me imagino que cuando le sueltan esa palabra, Isaías, el profeta, inmediatamente se acordó de la palabra que había grabado en su corazón y se humilló delante de Dios. En el Antiguo Testamento nos indica este pasaje y muchos más, donde nos habla de la eficacia de humillarse delante de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, que se supone que ya son las cosas espirituales manifestándose, porque en el Antiguo eran la sombra, ahora en el Nuevo Testamento ya el cumplimiento, dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, humillaos pues bajo la diestra poderosa de Jehová, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Recuerde eso. Usted tiene un problema difícil. Le buscan la caída, le buscan dañarlo y demás. Humíllese delante de Dios. No va a ser en vano. Él lo librará. Y recuerdo muchos pasajes en mi vida que me ha servido muchísimo la humillación delante de Dios. Recuerde. Primera lección, acuérdese. No te rindas. Segunda lección, en tiempos de crisis, recuerda tus tesoros celestiales, tu comunión con Dios. De esa riqueza se va a manifestar sobre lo natural. Tercera lección, humíllate delante de Dios. Dios no te va a dejar avergonzado. Él se va a encargar de sacarte adelante. Y cuarta y última lección. Mira, por favor, mira aquí al rey Ezequías. Mira los papiros. Mira cómo está doblegado. Y entonces dice Ezequías, clamor y respuesta. Y volvemos al libro de Isaías. Pero sin dejar el libro de Segunda de Reyes. Capítulo 20, versículos del 4 al 5. Pero mira cómo es esto de tremendo. Incluso hasta el 6. Veamos lo que dice Isaías. Y luego vemos lo que dice el libro de Segunda de Reyes. Isaías capítulo 37, versículo 1. Dice, aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías de Amós. Aquí nos está narrando lo que la parte de el enfrentamiento que tenía que tener contra el rey de Asiria. Y cómo éste había mandado escritos y había mandado incluso a uno de sus hombres hablarles al pueblo para hacer que el pueblo linche a Ezequías y se rinda. Entonces mire, dice, los cuales dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración, dice Ezequías, al
profeta Isaías, tú por el remanente que aún ha quedado. Y vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijeron a Isaías, diréis así a vuestros hijos. Escuche bien lo que le dijo Isaías. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, o sea, así ha dicho el Dios Altísimo, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Y lo tremendo es que finalmente Dios hizo esto, e hizo que los propios hijos del rey de Asiria lo mataran a espada. Imagínense cómo es de tremendo. Con Dios no se juega. Cuando Dios está por ti, no hay quien contra ti, porque los que buscan hacerte daño, el Señor los confunde. Mire cómo estaba Ezequías. Y dígame si no, ¿cuántas veces hemos estado en esa circunstancia? ¿Cuántas veces hemos estado así? Ha sido tremendo. Y sin embargo, Dios se encarga de nosotros. Esto es lo más tenaz. Y mire, volvamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 4 al 5. Y escucha bien, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de tu padre, David. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Las dos circunstancias. Dios se encargó de las dos circunstancias, como lo prometió. Dice, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Por qué al tercer día? Porque tenía que ser quitado esa inmundicia. Dice, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ahora la pregunta es, vamos a hacer un poquito de mayéutica. Mayéutica es el proceso a través de las preguntas para llevarlo a uno a la verdad. Primero, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estamos ya casi sin fe? ¿En dónde se va a ver nuestra fe? En nuestros hechos. Segundo, ¿tenemos una comunión tan linda con Dios o tan mala que todavía no hemos podido tener respuesta? ¿Sentimos que nuestra fe está apagando? Escuche bien, hay momentos en los cuales Dios nos prueba que por más que clamemos, no tenemos respuesta. Y el silencio de Dios y la dificultad de la prueba nos angustia y nos provoca a nosotros la decepción espiritual. También la he pasado y es bastante difícil y bastante doloroso. Pero escucha bien, hoy te digo, recuerda qué has hecho por Dios, porque Dios no será injusto para dejarte tendido en medio del desierto. Y escuche bien, es maravilloso ver lo que Dios puede hacer. Dios se encargó de las dificultades que tenía Ezequías a nivel de salud y a nivel de gobierno. Fue el mismo Dios el que se encargó. Ezequías recibió incluso los que estaban en cautiverio en Babilonia y volvieron, él los recibió. O sea que no se podía decir que tuviera un ejército realmente extravagante, poderoso, fuerte. No, para nada. Pero sí se dedicaron
a volverse a Dios. Y el rey de Asiria, que se jactó diciendo que ni siquiera los dioses de sus pueblos pudieron librarlos de su mano, ¿cómo quedó? Muerto. ¿Te acuerdas de la primera diapositiva? Vamos a regresar. Mira. Ezequías pone delante de Dios las cartas y las palabras amenazantes del rey de Asiria. Y por eso es el título. 4 lecciones de vida en la enfermedad de Ezequías. Dios todo lo puede hacer. No tengas miedo. No importa si la gente nos menosprecia, diciendo este bobo, esta boba. Creen en Dios. Dicen que Jesús, el tal Jesús, el que murió. Sí, ese que, mejor dicho, falsas doctrinas y demás. No importa. Deja que Dios hable. Deja que Dios se encargue. Pon como aquel rey tus situaciones delante de Dios. Ponlas. Y el mismo Dios se va a encargar de tus circunstancias. Eso sí, te lo aclaro de una vez por todas, porque no vamos a caer en ese discurso retórico para motivarte y moverte las emociones. No me interesa eso. Si tú tienes actitudes delante de Dios, que obedecen la palabra de Dios y que agradan a Dios, tienes todo el derecho de decirle como Ezequías: acuérdate, Señor, en mi corazón, de todo lo que yo he hecho para ti. Me he vuelto de corazón a ti. He hecho todo para que tu espíritu viva mi vida y mi familia se vuelva a ti. Y entonces Dios oirá tu clamor y se encargará. Porque el Señor es justo, no es injusto. Por eso te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que se glorifique, que nos ayude. Papito Dios, ante todo, gracias. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por haber escuchado nuestra oración. Gracias por haber visto nuestra aflicción y haber tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque día tras día podemos contar contigo. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos permite y nos concede entrar delante de tu presencia con toda la tranquilidad, con toda la confianza. Y hoy venimos así, Señor. Venimos a poner nuestro caso. Venimos a poner cada palabra que se ha dicho en contra de nosotros. Cada burla, cada cosa que han hecho desde el diablo hacia abajo. Y han tratado que no te creamos. Pero hoy te pido, acuérdate de todo nuestro servicio. Aún enfermos te hemos servido. Aún, Señor, debilitados te hemos servido. Te hemos servido con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Acuérdate de todo lo que hemos hecho para ti, Señor. Y hoy delante de ti, venga delante de ti, todas esas burlas, todas esas críticas, todas esas falsas palabras que han arrojado delante de nosotros, diciéndonos, acosándonos y demás. Todos los que se han levantado a blasfemar tu nombre, Señor, y a blasfemar a tu espíritu. Y yo te pido, Señor, que te encargues y que te glorifiques en nuestras circunstancias. Que te exaltes, Señor, y que no quede nadie sin su debido castigo, Señor. Más sobre tu pueblo sea la misericordia, el amor, sea tu gloria, Señor. Sálvanos para que tu nombre sea exaltado y loado en medio de las naciones, Señor. Porque tú eres bueno y misericordioso. Y hoy de una vez pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Bendice a tu pueblo, Israel. Bendecimos desde nuestras entrañas a Israel,
con toda bendición de los cielos, de la tierra, de los pechos, del vientre y del abismo. Bendecimos a Israel con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te proteja, Israel, y ponga en ti, Jerusalén, paz. En el nombre de Jesús. Y que puedas decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así también, bendecimos a tu iglesia con todo nuestro ser, Señor. Desde las entrañas de nuestro ser, bendecimos a toda tu iglesia. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos y decretamos que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor, y que tú ayudarás a los tuyos. Te pido que te acuerdes de cada sacrificio, de cada lágrima, de cada sufrimiento, porque dice tu escritura que los que siembran, siembran con lágrimas y con lloro y con mucho dolor, pero que tú nos haces recoger con regocijo, con alegría, con amor, con gratitud, Señor. Así mismo, bendecimos a tu pueblo, Señor. Y hoy te pedimos y oramos por todos los que nos persiguen y nos maldicen. Delante de ti los ponemos, los perdonamos y los bendecimos, dando cumplimiento a tu escritura, a tu palabra, solo por amor y obediencia a ti, por fe en ti, Señor Jesucristo. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos que tú mismo te glorifiques, pues nosotros nos estamos humillando delante de ti, como dice tu escritura. Humillaos, pues, bajo la diestra poderosa de Jehová, y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Pues eso es lo que estamos haciendo, nos humillamos delante de ti y te bendecimos, porque sabemos, no cabe duda en nuestro corazón, de que tú te levantas por nosotros y te levantarás continuamente por nosotros para protegernos, para bendecirnos y para ayudarnos en todo lo que tú nos has encomendado, que tú nos guardarás así como el rey Ezequías, que tú aumentarás años de vida sobre nosotros, como hiciste con el rey Ezequías, Señor, porque tú nos amas, porque Jesucristo es nuestra victoria, Jesucristo es la simiente bendita que le diste a Abraham, Señor, y esa misma simiente nos bendice a nosotros, Señor. Por lo tanto, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos, reprende duramente a Satanás y a sus demonios y a sus siervos, que ningún arma forjada en contra de nosotros prospere, y declaramos que las puertas del Hades no prevalecerán sobre nosotros, sino todo lo contrario. Toda la bendición que tú entregaste a través de tu Hijo Jesucristo, hasta que sobre y abunde, como tú le dijiste a Abraham, tu siervo y amigo, así se cumple en nuestras vidas. Lo declaramos, lo decretamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.